Gaituz Esporteko Juan Jauregizar eta bere lankideak eta Xabier Leizeak haien esperientzia konpartituko dute gurekin eta nola landu duten ezgaitasuna edo osasun arazoak dituzten pertsonen parte hartzea udal zerbitzuetan. Nahi duzuenean? Bueno, hasieratik eskerrik asko Euskalik, Natalia eta Maia, aukera hau emateagatik. Venimos a presentaros un poco un ejemplo de innovación social de Gaitus Sport como entidad de innovación social y una herramienta que hemos puesto en marcha. Y bueno, me acompaña Xabier Leizea, que es el coordinador general, y bueno, va a hacer él un poco la presentación. Vale, así que... Es que casco, bueno, como cuenta Juan, me toca a mí la parte de explicación. Sobre todo, un poco como dentro de la jornada de hoy que viene encaminada a la innovación, nosotros nos parece importante que todo nuestro proceso de constitución como organización la enmarcamos dentro de innovación social, porque nacemos en respuesta a unas necesidades que se vieron dentro cuando se creó el Plan Estratégico del Deporte Adaptado en 2014-2020. Ese plan estratégico que lo impulsó la Federación Vasca de Deporte Adaptado vino como consecuencia de una reflexión que se hizo dentro de la comunidad del deporte y la discapacidad, sobre todo viendo los resultados que venían del deporte de élite, del deporte de alta competición, de los resultados de los Juegos Paralímpicos de Londres, donde se dieron los peores resultados de los deportistas vascos en los Juegos Paralímpicos, a pesar de mantener las estructuras federativas y los clubes pues con mayor apoyo institucional. Era algo paradójico, ¿no? Es decir, veníamos del 2000 en los Juegos Paralímpicos de Sydney con una altísima tasa de participación y de rendimiento en clave de medallas, y era paradójico que 12 años más tarde ese rendimiento, tanto en participación como en éxitos, se había reducido, cuando en ese periodo de 12 años las instituciones, se habían creado las federaciones, tanto las territoriales como la vasca, y se habían impulsado programas, ¿no? Era algo paradójico y que merecía una reflexión. De esa reflexión, y por no extenderme, se sacaron tres conclusiones principales. Dos de índole deportivo, ¿no? Que era... había sido la finalización de una generación de oro de deportistas, y como siempre que hay un periodo de valle, pues hay que volver a recuperar, y eso cuesta. Eso es de índole deportivo meramente, pasa en todas las modalidades deportivas, pero pasaba justo en nuestro mundo, ¿no? Y también había otra cuestión, que era el crecimiento exponencial de la exigencia deportiva. Es decir, veníamos en el mundo paralímpico de ser prácticamente relativamente accesible ciertos campeonatos internacionales por baja participación, pero entrado en el siglo XXI los países habían puesto mecanismos importantes de promoción y de tecnificación, donde para acceder a campeonatos internacionales, y no digo nada a unos Juegos Paralímpicos, era plenamente costoso la participación. Entonces ahí esas dos cuestiones que tenían que abordarlas desde el punto de vista federativo y de los clubes y el entramado que se dedicaban a ello. Pero había una tercera cuestión que se repetía constantemente, que era un poco el acceso a la práctica de la actividad física, del deporte de no competición, ¿no? Es decir, cuando hicimos esa reflexión para el plan estratégico, unimos diferentes mesas de trabajo, y ahí había una cuestión que se repetía mucho, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad tenían muy claro el itinerario a seguir para acceder a los deportes dentro del itinerario de competición. Había programas de deporte escolar, había programas de rendimiento, había deportistas de alto rendimiento, pero no había tanta claridad en relación al acceso a la cotidianidad de la práctica de actividad física. Y aquí sí que hago una diferenciación entre actividad física y deporte, ¿no? Deporte igual más encaminado al itinerario deportivo de competición, y actividad física más a
la cotidianidad de la actividad, ¿no? Sin entrar en debates teóricos. Ahí había una barrera principal, ¿no? Dice, las personas con discapacidad accedían a las ofertas municipales, las personas con discapacidad participaban en las sesiones de educación física dentro del paraguas de la escuela inclusiva, las personas con discapacidad participaban en esos programas que se habían puesto en marcha, que eran novedosos, enmarcados o dirigidos desde la salud, para anteriormente Activity y luego Movement, para promocionar poblaciones más activas y por lo tanto menos consumidoras de recursos sociosanitarios. Eran interrogantes que estaban ahí y que desgraciadamente tendríamos que decir que no o no en la medida de una manera general, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, tras esas reflexiones desde la Federación Vasca, se creó una plataforma denominada Gaitus Sport, en la que se quería ser la plataforma de apoyo para posibilitar recursos que faciliten el acceso a la participación en estos ámbitos que acabo de comentar, en el ámbito municipal, en el ámbito de la salud, en el ámbito de educación y en el ámbito asociativo, ¿no? Aquí en Euskadi tenemos un gran entramado asociativo que aborda el tema de la discapacidad, pero muy pocas abordan el tema de la actividad física de una manera regulada. Si hay entidades que las hay, trabajan en el mundo del deporte, pero no desde el punto de vista de una actividad física como una especie de itinerario curricular de trabajo más o menos diario y sin objetivos meramente deportivos, ¿no? Entonces, hacía falta abordar y que las administraciones que eran responsables de las políticas públicas en estos ámbitos tuviesen referentes para poder apoyarse. Era fácil ponerse de acuerdo en el qué. El qué es algo que buscábamos o encontrábamos una cierta afinidad, pero la dificultad venía en el cómo, ¿no? Entonces nosotros queríamos proponer que ese cómo fuese a través de una plataforma para ser compañeros de viaje, ¿no? Para eso había que dotar de estructuras, de formaciones, de campañas, y hay una apartado que es el que nos trae aquí, que es el de el I+D+I, ¿no? Es decir, investigar, desarrollar para innovar, ¿no? Bueno, creamos lo que es toda la estructura de Gaitus Sport y vamos generando diferentes programas en los diferentes ámbitos y vimos que lo que éramos expertos era en generar itinerarios que facilitaran la participación en clave inclusiva, ¿vale? Porque cuando hablamos de inclusión a veces es una palabra muy tratada, ¿no? Cuando hablamos de inclusión es algo que todo es inclusivo. No, la inclusión es el acceso y el disfrute de los recursos comunitarios, principalmente, en compañía de personas con y personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, de eso nosotros teníamos más o menos ordenado y éramos capaces de generar programas y acciones que facilitaran esa participación. Pero éramos, como en el siglo XXI, todavía muy rudimentarios y nosotros dijimos, bueno, teníamos que dar un salto más y teníamos que innovar alguna herramienta que nos facilitara interiorizar de mayor medida este proceso y también facilitar a ese colectivo que tiene todavía el menú de ocio, el deporte, la actividad física relegado, pues facilitarlo a que se incorpore, ¿no? Entonces creamos Kipress, que es, no nos pensamos mucho en el nombre, que es Quirol Inclusivo Press, ¿no? Que es una plataforma digital para la gestión de recursos de apoyo en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. Y aquí ponemos IO, alteraciones de la salud, porque hay un colectivo que no tiene el papel oficial que emiten las diputaciones forales de persona con derecho a ser reconocida como persona con discapacidad, pero que sí tiene dificultades de acceso a la práctica de la actividad física, ¿no? Entonces decimos, bueno, IO, alteraciones de la salud, en la actividad física, en el deporte y sobre todo lo más importante, en su contexto comunitario. Es decir, no hacer estructuras paralelas, que las hay, que son necesarias, pero no, sino que hay que hacer que participen de lo que ya existe, de lo que ya hay. Bueno, entonces en esta plataforma dividimos esta plataforma, que es una plataforma digital, como mi compañero anterior tiene una app. Primera parte tiene una parte abierta que muestra recomendaciones. Hemos cogido las 57 actividades deportivas más comunes en nuestros municipios vascos, sí, el spinning, el pilates, el aquagym, ¿no? El fitness, pues 57 actividades, las más comunes, casi un trabajo importante de recopilación y de estudio y análisis de lo que ofertan los municipios, ¿no? Según localidad, hablamos sobre la accesibilidad de sus municipios,
y lo contraponemos con las patologías en las que habla la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la pregunta es, yo que tengo el síndrome de Duchenne, ¿puedo hacer fitness? Muchas veces la primera es no puedo. Pues nosotros aquí contraponemos esas dos variables, ¿no? Las actividades físicas por un lado y luego las patologías por otro. Entonces podemos ir contrastar de una manera abierta desde el sofá de nuestra casa y decir, oye, yo puedo o no puedo hacer esto. Entonces, hemos hecho esa tabla de recomendaciones basada en bibliografía y en evidencias que existen y lo hemos contrapuesto, ¿no? Es decir, ¿de qué manera? De una manera posibilista. Es decir, para invitar a las personas con discapacidad que el acceso a la práctica deportiva es posible. A veces es una actividad recomendada o muy recomendada y a veces incluso pues, es no recomendada. Y habrá que buscar aquellas actividades que sean recomendadas o recomendadas con adaptaciones o con apoyo, ¿no? Eso por una parte, y es la parte abierta. Una vez que ya tenemos al sujeto participante, ¿no? Ya lo ubicamos en un espacio, en un municipio, nosotros los dos pilares de la inclusión es la información y la coordinación de los diferentes agentes. Entonces, nosotros lo que establecemos, antes mi compañero de la Merced decía un poco los datos para recopilar todo tipo de información. Nosotros queríamos recopilar esos datos porque los datos, cuando interviene un monitor, un deportista, y hay unas orientaciones para que participen en un contexto comunitario, muchas veces los periodos, cuando hay un cambio de monitor, de técnico deportivo, se generan auténticas incertidumbres, ¿no? Joder, se me ha ido Julen, ¿ahora qué voy a hacer si no viene Julen? Ahora va a venir Amaya, y Amaya que hay que empezar de cero. Pues nosotros lo que decimos es, partimos de una valoración funcional en la que la volcamos en la plataforma con las recomendaciones y le damos accesos al monitor del contexto normalizado, comunitario, de las orientaciones que necesitan para esa práctica deportiva, ¿no? Nosotros estamos ahí un poco en el triángulo, el deportista por un lado, el monitor, el técnico deportivo por otro y nosotros como orientadores, ¿no? Y realizamos informes de seguimiento. Nosotros acompañamos, el proceso de inclusión acompañamos durante más o menos 6 sesiones, digo más o menos, hacemos un acompañamiento finito. Muchas veces el acompañamiento per se no genera inclusión, sino que hacemos un acompañamiento para que el contexto genere el ecosistema con las características suficientes para que sea tratado con una normalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí generamos un informe de seguimiento. Y luego nuestra presencia ya no es físicamente, sino que nuestra presencia es digital. Entonces, nosotros ahí abogamos por una especie de chat entre agentes, ¿no? En la que si hay cualquier cuestión directamente con el tutor o directamente con el deportista, pues tenemos ese vínculo comunicativo. Y si es necesario otra vez la presencialidad de nuestro orientador, pues se determina y vamos a estar presente. Aquí hay dos cuestiones. Una cuestión es de sostenibilidad, de hacer por una parte viable económicamente el proceso de inclusión y por otra de implicar a todos los agentes, que la inclusión no es que venga una persona que va a ser el responsable de fulanito, no, esa persona va a favorecer el ecosistema en este caso de la actividad municipal. Esto se puede trasladar a otras actividades, de deporte escolar o demás, pero nosotros esta iniciativa la hemos pensado, está dirigida a nivel de las ofertas municipales. Principalmente estas son las características. Este proyecto, como ha dicho antes mi compañero, hay que ser agradecidos, ha sido en colaboración con la SPRI en diferentes convocatorias del Departamento del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico y también de la Diputación Foral de Vizcaya del Departamento de BEAS, ¿no? de Desarrollo Económico. Para nosotros era importante porque nos salimos un poco del hábitat de deportes y políticas sociales, ¿no? Dice, bueno, estamos hablando de una herramienta de innovación, de digitalización, y entendemos que esto tiene que ser compartido por otras áreas. Sin más, acabo un poco con el vídeo que resume un poco lo que es lo que acabo de explicar. En Gaitus Sport facilitamos la participación y acceso para la práctica de la actividad física y deportiva a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. La actividad física y el deporte son valiosas herramientas de salud e inclusión social. Si no puedes o no quieres, Gaitus Sport te acompaña para que puedas y te anima para que quieras.
te ofrecemos los recursos necesarios y nos servimos de las tecnologías inteligentes. Os presentamos KeyPrest, una plataforma digital de apoyo para facilitar que las personas con discapacidad o alteraciones de la salud puedan acceder a la práctica de la actividad física y deportiva, favoreciendo el proceso de inclusión. A través de KeyPrest, te informamos de las actividades físico-deportivas más adecuadas y de las instalaciones donde se desarrollan. Dispondrás de un canal de comunicación permanente con el asesoramiento y orientación de profesionales especializados en actividad física y salud de Guide to the Sport y los técnicos deportivos de la propia instalación deportiva. Juntos, coordinarán el seguimiento personalizado y la evolución de tus sesiones de actividad física. Guide to the Sport te ofrece las herramientas, la orientación y el acompañamiento en las primeras sesiones. ¿Y luego qué ocurre? ¿Desaparecemos? No. En KeyPrest seguimos conectados. Todas las personas pueden practicar actividad física y deporte con los recursos adecuados que ofrecemos desde Guide to the Sport. Por tu salud, muévete. Bueno, pues esta sería nuestra intervención como factor innovador. Eskerrik asko.